nuestro corazón, todo lo que somos para adorar a nuestro Señor. Amén. Y Señor, hoy te damos gracias por este tiempo, Señor, por esta oportunidad de podernos reunir, Señor, desde nuestros hogares para adorarte, para exaltarte, para aprender más de ti, Señor. Hoy recordamos una vez más todo lo que tú has hecho por nosotros esta semana, en estos días, Señor. Tu favor, tu fidelidad, tu misericordia y tu salvación, Señor. Te alabamos, Señor. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime sea del Señor que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdida y él me halló. Ahora puedo ver, yo puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime sea del Señor que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdida y él me halló. Sublime
Muy buenas noches, Dios los bendiga, qué bueno tenerlos a todos acá reunidos. Estoy viendo que hay bastante gente ya conectada en este momento y sé que va a llegar más gente. Gracias le damos a Cata por el tiempo de adoración, de poder bendecir al Señor, y espero que esta noche sea muy de bendición. Recuerde que le escribí, le dije que por favor tuviera libreta de notas, que tuviera un esfero y que esté muy atento porque es un poco, no sé si denso, sino extenso el mensaje, pero va a ser muy chévere. Si usted lo puede entender, solamente voy a predicar de 2 versículos, pero 2 versículos salió mucho tema que quiero que usted pueda entender. Así que vamos a orar para que Dios nos dé la sabiduría y vamos a iniciar el servicio, ¿de acuerdo? Bendecimos a todos los que se han conectado y a todos los que se van conectando a lo largo de la transmisión. Padre, gracias te damos en esta noche por la bendición y el privilegio que tenemos de estar acá reunidos, Señor, a través de toda esta virtualidad, Señor. Gracias te damos porque aún, Señor, entendemos que esto es para la bendición tuya, Señor, porque podemos predicar la palabra, Señor, y cada uno de los que están conectados en este momento y de los que posteriormente van a escuchar, Señor, esta transmisión, pueden desde su casa, Señor, escuchar la palabra, Señor, y estar atentos a lo que tú nos quieres hablar. Hoy colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor, y te pedimos que tu palabra sea eficaz para nuestras vidas, que tu palabra ministre en nuestros corazones, Señor, y que así de la manera como me ha ministrado a mí, Señor, pueda ministrar a cada una de las personas que en este momento se está conectando. A ti te adoramos, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches a todos. Como ya les dije, hoy hay un tema muy especial. Espero que tenga su libreta de notas, tenga su esfero. Voy a tratar de ser de ir muy pausado para que usted pueda entender. He recibido comentarios de que el pastor habla un poquitico rápido y a veces cuando se emociona habla más rápido, pero voy a tratar de estar pausado. Y el tema de esta noche tiene como título: tenemos un mensaje que compartir. Tenemos un mensaje que compartir. Y ese es el título que le he colocado al mensaje de esta noche, siguiendo con nuestro estudio de Romanos en el capítulo número 10. Y quisiera que me levantaran la mano los que vinieron esta mañana a la oración. Los estoy viendo. Quienes vinieron, quienes estuvieron atentos a lo que esta mañana nos enseñó María Paula, porque fue un tiempo muy especial y sé que María Paula habló desde su corazón, habló desde lo que está viviendo, desde su propia experiencia, y resulta que fue un tema bien especial porque es entender cómo Dios es soberano y cómo, aunque haya cosas que no podamos entender y que estén por encima de nuestros planes, que se trastoquen nuestros planes, sabemos que Dios tiene el control y que Él sabe por qué está haciendo las cosas. Y algo que me llamó la atención de lo que compartía esta mañana María Paula fue una frase que ella decía, más o menos el contexto es el siguiente: no podemos tomar las cargas de lo que le corresponde a Dios. Y ella hablaba de eso, los que estuvieron en la oración lo recordarán, hablaba haciendo referencia al COVID. Entonces que de pronto ahorita nos metieron otra vez a cuarentena y entonces ya no se puede abrir la iglesia y usted en su negocio ya no puede abrirlo, no puede ir a trabajar o no sé qué, y nos desesperamos y nos angustiamos. Y bueno, pues resulta que las autoridades pues están tomando normas para prevención, para cuidado de nosotros, y pues ni modo, el COVID sigue ahí. Ella hablaba de cómo pensábamos hace un año, no, esto ya en abril eso ya está solucionado, y pues estamos en abril, estoy con vacunas y con todo, y todavía no se ha solucionado. Pero tomando eso que María Paula decía, quise tomarlo o hacer referencia de ello para empezar a desarrollar el tema de hoy, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dijo, de que yo no puedo tomar las cargas que de pronto le corresponden a Dios. Hay cosas que solamente son en la voluntad y en la soberanía de Dios y que yo no puedo cambiar. Él es el que es soberano con respecto a eso. Pero que así como no me puedo cargar con lo que no me corresponde, sí debo ser muy responsable con lo que sí me corresponde. Y resulta que hay tareas que Dios nos ha dejado y curiosamente, lo digo curiosamente porque no estaba planeado de esa manera, el mensaje que di el domingo creo que ha tenido concordancia con lo que hemos venido hablando anoche y lo que voy a hablar hoy. Entonces el domingo hablaba acerca de esa misión que Dios nos dejó, acerca de ese legado que Dios nos dejó. El domingo el tema era Él cumplió, ahora nosotros debemos cumplir, y hoy es que tenemos un mensaje que compartir.
Entonces ayer hablábamos acerca de la salvación y ayer hablábamos de que esa salvación era para mí, era para ti, era para todos. Todos aquellos que coloquen su confianza en Cristo, todos aquellos que puedan creer que el Señor es el Salvador y que Él tiene una respuesta para nosotros, pues obviamente vamos a encontrar esa salvación y vamos a encontrar esa vida en Él, esa restauración en Él, ¿de acuerdo? Pero hoy Pablo continúa en su carta y nos hace un desafío, y vuelvo y le digo, solamente quiero tomar 2 versículos hoy porque para mí son tremendamente importantes. Y bueno, primero que todo, para mí son muy especiales estos versículos por una razón. Porque la primera vez que yo tuve la oportunidad de predicar en una iglesia estando en el Instituto Bíblico, recuerdo que este fue el texto que escogí. Y hoy lo recordaba porque mi esposa, en esa época éramos amigos, ella me acompañó a esa iglesia donde prediqué. Pero también es ver cómo Dios nos va ampliando el conocimiento y nos va permitiendo conocer más, porque seguramente en esa prédica que dije hace ya, qué sé yo, unos 15 años atrás tal vez, o un poco más, pues no dije ni la mitad de lo que voy a compartir con ustedes hoy, porque tal vez era un mensaje muy superficial, pero hoy sí quiero llevarlo un poco más a fondo. Así que el texto, y vuelvo y le digo, por favor tenga su libreta de notas ahí lista, su esfero, y esté muy atento. El texto a lo que me voy a referir hoy es Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. Y dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y tremendo texto que a mí me ministra mucho. Porque si yo hago un alto acá en lo que hemos visto de Romanos, entonces Romanos empezó mostrándonos nuestra culpabilidad, y cómo estábamos tan lejos de Dios. Nos mostró cómo Cristo era nuestra solución, era nuestra respuesta. Nos llevó a entender la justificación que Dios nos daba, nos llevó a entender la santidad, nos llevó a entender también acerca de ese momento en que íbamos a ser glorificados. Y cuando empezamos a estudiar el capítulo 9, 10 y 11, que es en lo que estamos, entonces nos está dando las razones por las cuales podemos confiar en esa palabra, por las cuales podemos confiar en que realmente tenemos esperanza de vida. Y creo que para mí hoy la prédica es como culminante, o sea, es tanto así que hubiera querido predicarla el domingo. Es tanto así que hoy está en locura le dije a Mateo: oiga Mateo, ¿por qué no hacemos el servicio en la iglesia? Pero obviamente me acordé muy sobre el tiempo, y pues obviamente ya hacer un servicio en la iglesia es movilizar servidores, movilizar video, todo lo que tiene que haber. Entonces dijimos no, está muy sobre el tiempo, pero es porque quisiera que esta palabra fuera rema para su vida, que quedara en su corazón incrustada, porque es una palabra de bendición. Entonces hay unas preguntas que hace allí: ¿quién predicará? ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Y quién les va a llevar el mensaje? Bueno, y todo lo que dice allí. Y resulta que volviendo a tomar lo que María Paula hablaba esta mañana, si la humanidad está enfrentando una situación durísima con la pandemia, con el COVID-19, qué cosa que no se soluciona, pero resulta que la pandemia es de ahora, es de hace un año, un poco más de un año, pero hay algo que viene de toda la vida y que es más grave que el COVID-19, y eso se llama pecado, ¿verdad? María Paula decía esta mañana, y pensamos que llegaban las vacunas y que todo se arreglaba, y ¿qué? Pues llegan las vacunas y como que estamos iguales, la cosa está dura, estamos empeorando las cosas. Bueno, ya lo que ella comentaba esta mañana, pero a lo que yo digo es que hay una enfermedad llamada pecado, y a esa enfermedad llamada pecado, gracias a Dios, sí tenemos la cura, tenemos la solución, y resulta que nosotros somos quienes estamos llamados a administrar esa solución, y en ese contexto, en ese sentido de estar llamados a administrar esa solución, entonces yo recordaba algo esta mañana, y es como tal vez nuestro temor no debe ser por el COVID. Y voy a decir algo, no sé si Dianita esté mirando el video, pero yo quiero decirle esto con amor, y que claro que a nosotros nos duele la muerte del gordo, o sea, totalmente, y no hubiéramos querido que fuera tan pronto y todo, pero digamos que en medio del dolor que podemos sentir por la muerte del gordito, hay una esperanza en nosotros, que murió en Cristo,
que tuvo esperanza, porque conoció, porque tuvo la oportunidad de arrepentirse, de caminar en Él. Y entonces viene lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 26 al 28, que es lo siguiente: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en las tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que está hablando acerca de que predicar el mensaje es algo definitivo. O sea, transmitir el mensaje es tan definitivo como la diferencia entre la vida y la muerte. Y no estoy hablando de la vida o la muerte temporal en esta tierra, sino estoy hablando de la vida eterna o de la muerte eterna, de caminar eternamente con Cristo o de estar separados por una eternidad de Cristo. Y esto para mí es supremamente importante, y nosotros estamos siendo llamados a ser los mensajeros de esas buenas nuevas de salvación que traen vida, que traen fe, que generan en nosotros esa esperanza. Pero a través de esas 4 preguntas que se las quiero repetir y van a aparecer en la pantalla, yo quiero recordarlo, y las 4 preguntas son: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y resulta que esto que está diciendo Pablo acá con respecto a la promesa, al cumplimiento de las promesas que Jesús ha hecho, pues creo que están directamente relacionadas con que, la promesa está, la bendición está, pero ahora somos nosotros los llamados a ir y llevar el evangelio. Somos los llamados a que no nos quedemos con estas buenas noticias. Yo no sé si usted ha leído en el Antiguo Testamento que Israel estaba sitiado y estaban muriéndose de hambre porque había un ejército que los había asolado, y ellos estaban allí en angustia y encerrados totalmente, pero ya no había comida, ya no había medicamento, la gente se estaba muriendo, más o menos una cuarentena como lo que estamos viviendo ahorita, pero obviamente era más rígido, más estricta la cosa. Y dice que había unos leprosos que querían entrar a la ciudad, pero no se los permitieron. Y ellos como que decían, bueno, igual al fin y al cabo ya estamos muertos, y se fueron para el campamento enemigo. Dijo, si nos matan pues ya estamos muertos acá, y si no pues miramos qué pasen. Y cuando ellos llegaron al campamento, resulta que sobre ese campamento Dios había colocado temor. Y todos los soldados, todo el pueblo, todo el mundo había salido despavorido, pero habían dejado todas las riquezas y habían dejado toda la comida. Y estos empezaron a comer y a saciarse, y pues felices porque tenían comida. Pero uno de ellos dijo, oiga, esto no es justo que nosotros acá estemos comiendo y saciándonos cuando sabemos que en el pueblo hay gente que está pereciendo. Oído, a ellos no les habían querido abrir la puerta, a ellos los tenían marginados. Mas sin embargo ellos no tienen un corazón egoísta, sino que por el contrario dicen, es necesario que vayamos allá. Y van a Israel y le dicen, vengan, salgan, no hay necesidad que sigan encerrados. Se fueron, no están por ningún lado, y encima nos dejaron toda la comida y todas las riquezas. Y fue una gran bendición para el pueblo. Pero acá yo quisiera hablar de eso, como que nosotros éramos esos leprosos, estábamos en nuestro pecado, pero encontramos la salvación, encontramos la respuesta de Dios. Pero ahora no nos podemos quedar solos con esta bendición, sino que ahora es nuestra obligación, nuestro menester salir y compartir esto que está hablando. Ahora, ¿por qué Pablo lo hace tan retóricamente? ¿Por qué lo hace con estas preguntas? ¿Por qué simplemente no dice abierto, oiga, vayan y prediquen? ¿Por qué lo hace de esta manera? Porque Pablo está diciendo que una verdad que salva, una verdadera fe que salva, es el resultado de la presentación clara, sencilla y concisa del evangelio. O sea, lo que nos salva a nosotros no es un sentimiento, no es una emoción, no es sentir un escalofrío o un corrientazo. Lo que realmente nos salva es ser expuestos a la palabra, porque la palabra es lo que utiliza el Espíritu Santo para redarguir nuestro corazón, para llevarnos a convencernos de pecado y a entender que necesitamos en Cristo encontrar la palabra. Así que cuando Pablo está diciendo quién irá a predicar, quién les enseñará, cómo van a creer si no hay quien les anuncie, Pablo está diciendo, si no escuchan,
escuchan, va a ser imposible que ellos entiendan la palabra. Volviendo al ejemplo, los leprosos hubieran podido decir, oiga, ojalá que ellos vinieran, no, ojalá que ellos vinieran, no. Tenían que ir a golpear, tenían que decirles, abran las puertas, salgan y vengan y coman con nosotros. Y eso es el evangelio. Llamar a la gente, aun si pudiéramos obligarlas. A veces yo he querido llevar a la gente obligada. Obviamente es una decisión que solamente es el Espíritu Santo el que la produce. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso ya lo vimos en una de las lecciones anteriores, pero es importante entender esto. Así que la fe que salva siempre tiene como contenido esa palabra de Dios revelada, que viene a llevarnos a poder entender, a escuchar los hechos del evangelio. O sea, yo el domingo hablaba y decía, tu vida cambia, tu vida predica. Lo que tú vives hace que otra gente se fije en ti y diga, wow, esto es en serio. O sea, hay algo que realmente cambia, que realmente transforma. Y cuando tú lo entiendes de esa manera, es cuando tu vida viene y toma el valor. Y hoy Dios nos está desafiando y nos está retando a que podamos llevar las buenas nuevas de salvación. No te puedes perder un solo momento, y espero que tengas listo tu libreta y tu bolígrafo, porque voy a empezar a desarrollar este tema y es bien especial. Romanos capítulo 10-17, que lo vamos a ver mañana, pero que quiero adelantarme un momentico. Hoy dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuche eso, la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros tenemos fe? ¿Cómo podemos empezar a crecer en fe? En estos días he escuchado a muchas personas que me preguntan, uy, pero es que es tan duro, ¿cómo me sostengo yo en el evangelio? ¿Cómo? Bueno, es lo que voy a desarrollar hoy, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces nosotros solamente tenemos una liviandad en el evangelio. O sea, solamente pensamos, como yo decía el domingo, que era hacer una oración y ya, pare de contar. Pero no entiendo qué es la exposición de la palabra, no entiendo qué es el acompañamiento, no entiendo que es que alguien inicia un proceso y yo necesito acompañar a ese alguien en ese proceso de crecimiento, de caminar con el Señor, de vivir en Él. Así que hoy voy a desarrollar 3 puntos que para mí son importantes, y el primer punto en esta noche es el siguiente. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Lo coloqué en modo de pregunta. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Respóndetelo. No en el chat, no me digas nada en el chat, pero ¿cuál es el mensaje de Jesús? Las buenas nuevas de salvación, ok, listo. Pero ¿cuáles son? Porque tal vez parecería una pregunta obvia. Parecería una pregunta que nosotros podemos contestar rápido. Pues el mensaje de salvación, pastor, pues es el mensaje de salvación. Ok, listo, ¿cuál es? Pues el mensaje de salvación, y nos quedamos en ello, pero realmente no entendemos de qué trata el mensaje. Y resulta que en medio de tantas malas enseñanzas que han distorsionado el mensaje, que nos han sacado o apartado el verdadero evangelio, nos quedamos sin entender cuál es el mensaje de salvación. Porque Pablo está diciendo, ¿cómo creerán si no han escuchado? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Pero cuando Dios me envía a predicar, yo tengo que preguntarme, bueno, ¿y cuál es el mensaje que yo predico? Si alguien me manda con una razón a otra persona a decirle algo, pues yo tengo que entender qué es lo que usted quiere que le diga. No, que le diga que mañana lo espero a las 7 de la mañana en tal lugar. Ok, yo tengo que decirle eso. Yo no puedo llegar a, oiga, que le dijeron que mañana lo esperaban. Yo no me acuerdo dónde era ni la hora, pero que lo esperaban. No, pues es un mensaje que no es claro. No va a tener un propósito. Lo mismo es con el mensaje. Cuando prediquemos, ¿de qué es que predicamos? ¿Por qué predicamos el evangelio? ¿Qué es lo que enseña la palabra? Así que cuando Jesús está en la tierra, y a veces usted podría decir, uy, es que Jesús le tocó una época fácil, hubiera vivido en esta época, aquí es más duro. No. La época, el momento, el contexto cultural y social en que Jesús apareció era un contexto duro. El imperio romano era el imperio dominante, pero usted ha escuchado de los césares que eran corruptos, que eran inmorales, que eran ladrones. El sistema religioso también era un sistema religioso imponente, era un sistema religioso que doblegaba a la gente, que no era amable con ellos. Es el contexto en el que aparece, y allí es donde Jesús empieza a predicar. Y yo quiero decirle hoy cuál es el mensaje de salvación, y acá es donde quiero que esté muy atento a tomar nota y a entenderlo, porque seguramente será bendición para usted primeramente, pero también lo podrá explicar a otro cuando lo necesite.
Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 dice la palabra: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. ¿Qué hizo Jesús cuando arrestaron a Jesús? Empezó su ministerio. ¿Cómo empezó su ministerio? Predicando la palabra, que es lo que ahora Pablo nos está diciendo a nosotros. ¿Quién predicará? ¿Quién llevará el mensaje? ¿Quién hablará? Y el mensaje que predicó, ¿cuál fue? El mensaje del reino de Dios. ¿De acuerdo? ¿Y cuál era el mensaje del reino de Dios? 4 cosas: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creen en el evangelio. Eso es todo el evangelio. Y usted: ay, pastor. Bueno, pero es que eso toca entender lo que significa. ¿Qué significan esas 4 cosas? De que el reino se ha acercado, de que el tiempo se ha cumplido, de que nos debemos arrepentir y que debemos creer en el evangelio. Así que en esas 4 cosas básicas, yo quiero empezar a desarrollarlo en ese primer punto. Estoy en el primer punto y voy a desarrollar esos 4 aspectos de este primer punto. ¿Qué es el evangelio de Jesús? ¿Cuál es el mensaje de Cristo? ¿Qué es lo que vamos a predicar? Bueno, lo que vamos a predicar primero es que el tiempo se ha cumplido. ¿Qué significa que el tiempo se ha cumplido? Que el tiempo es ahora. Que ahora que usted conoce a Cristo es el tiempo de predicarlo. Los judíos, usted sabe, cuando hemos hablado de los pactos, del pacto que Dios hizo con David, que iba a venir un sucesor, que se iba a sentar en el trono, que ellos pensaban que era un reino terrenal, que iba a venir a imponerse por la fuerza. No. Era el reino de los cielos, era el reino de Dios lo que venía. Y cuando Cristo viene y aparece en escena, el tiempo se cumplió, o sea, ya es ahora. Este tiempo que es el de la iglesia es el tiempo de predicar, es el tiempo de ir, es el tiempo de caminar por las calles, de ir por las plazas, de hablar en las casas, de hablar en el trabajo, de hablar a tiempo y fuera de tiempo, de decirle a la gente que hay esperanza, de decirle a la gente que hay algo especial, que hay algo glorioso, que hay un mensaje de salvación. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de redención. Cada uno de nosotros hoy puede disfrutar, puede gozarse, puede alegrarse, porque estamos viviendo el tiempo de la redención, porque estamos viviendo el tiempo de la salvación, porque estamos viviendo la gloria de Dios, porque hoy es el día, porque hoy es el tiempo, porque hoy es el momento. Es lo que nos está diciendo y no hay que esperarlo más. O sea, tú no puedes decir: ay, algún día. Hoy, hace un momento estaba en una consejería y hablando algo de mi testimonio, me pareció tan bonito, porque yo le decía a la persona de mi conversión, del momento de mi conversión. Pero tal vez recordando ese momento de mi conversión, puedo decir que hace 20 y pico de años fue mi tiempo, fue mi momento de conversión, y a partir de ese momento mi vida ha cambiado. ¿De acuerdo? Pero tal vez respondiendo la pregunta que hacíamos ayer de por qué nos demoramos, o si hemos aceptado a Cristo como el Señor, tal vez tú postergar tu comunión con Dios, tal vez postergar tu día de redención, tal vez postergar lo que realmente Dios quiere para ti, ha sido porque tú realmente no has entendido la palabra, ni has ido a ella para que la palabra te moldee, para que la palabra te cambie, para que la palabra te restaure. Pero cuando tú decides: hoy es mi día de restauración, hoy es mi día de liberación, hoy es el día de caminar en Cristo, hoy se cumple. Y a eso es lo que se refería Jesús cuando decía: el tiempo se ha cumplido. O sea, les estaba diciendo: señores, señoras, ustedes que me están viendo acá, no sé si recuerda en Lucas, cuando Lucas viene del ayuno, de haber sido tentado por Satanás y todo, que entra a la sinagoga, abre las escrituras y se le da al profeta Isaías a leer, y entonces dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió Jehová para predicar buenas nuevas de salvación, y Jesús cierra el rollo y dice: hoy se ha cumplido sobre vosotros esta escritura. Hoy es el tiempo. No sé qué estás viviendo, no sé qué estás pasando, no sé por qué estás atravesando, pero hoy es el tiempo, porque el tiempo se ha cumplido. El mensaje no solamente hablaba de que el tiempo se había cumplido, sino hablaba de que el reino de Dios se ha acercado. Y entonces debemos entender qué es lo que significa que el reino de Dios se haya acercado, porque resulta que en ese reino de Dios que se ha acercado, tenemos que entender que no es el reino terrenal, no es un reino como el que imaginaba la gente acá, no es un reino que se gana con guerras, con flechas, con lanzas en la época de Jesús, hoy con tanques de guerra, con estrategias militares. No es ese reino. No es de ese talante, no es un reino humano, no es conforme a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver.
Es un reino celestial, es un reino eterno. Y resulta, aquí es donde quiero que no se me pierda usted que está tomando notas, estoy hablando de las 4 cosas que componen el mensaje de salvación. Primero, el tiempo se ha cumplido. Segundo, el reino se ha acercado. Y en ese reino se ha acercado, yo quiero hablarle de 4 cosas que significa qué es que el reino se haya acercado. ¿Qué significa que el reino esté entre nosotros? Y mi primer aspecto sobre eso es que este reino no es de este mundo, ni se comporta como el reino de este mundo. ¿Qué nos dice la palabra? La semana pasada estábamos celebrando lo de la Semana Santa y quiero remitirme otra vez a un texto de ellos. Y es cuando Jesús está en su juicio y está teniendo un diálogo con Poncio Pilatos. Poncio Pilatos es un dirigente judío y él está allí al mando de todo lo que está sucediendo. Es el que tiene en su poder la capacidad de liberar a Jesús o de condenarlo. Y él tiene un diálogo con Jesús y el diálogo es el siguiente. Juan capítulo 18, versículo 33 al 38 y le dice: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto tú por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los príncipes sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y lo dejó loco. Pero lo que yo entiendo cuando dice que el reino de Dios se ha acercado es que le está diciendo, y eso lo dice la visión de nuestra iglesia, para establecer el reino de Dios en nuestros corazones, porque no es de un ámbito humano, sino es de nuestros corazones. Cristo es el rey de ese reino. Es un reino que no es particular en cuanto a lo que se vive acá en la tierra. No es conforme a las componendas, a las prebendas, a las maquinaciones, a los conflictos, a las intrigas que hay en los reinos del mundo, sino que es un reino que está por encima de eso. Jesús mismo le está diciendo: tú reconoces que sos rey. Obviamente Pilato tenía que mirar, porque si él realmente era un rey, pues bueno, ¿qué hace un rey en medio de nosotros? Estamos en el Imperio Romano, tenemos que respetar el Imperio Romano. Pero Jesús le está respondiendo, le está diciendo: no, si mi reino fuera de este mundo, ya hubieran venido las legiones de mis ejércitos a pelear por mí y a combatir contra ustedes, y mejor dicho, acá estaríamos en una guerra. Pero es diferente. Nací para eso, para ser rey, y el cumplimiento para llegar a ser ese rey era el camino que estaba dando camino a la cruz. Por eso yo les decía, creo que la semana pasada, que Jesús tiene títulos que solamente pudo obtener cuando fue a la cruz y resucitó. Nuestro Salvador, el sumo sacerdote, el Salvador del mundo, porque los obtuvo allí. Pero Él se consolida como rey cuando está allí. Pero entendemos que el reino del que Él habla no es de este mundo. Ahora, lo segundo a lo que se refiere con respecto al reino es que se consumará al final. Ya sabemos que en la segunda venida será totalmente manifiesto ese reino, pero ha llegado, o sea, ya ha llegado. ¿Y cómo lo sabemos? Por la liberación, por los cambios, por la transformación. O sea, tu propio testimonio de vida, lo que está pasando en tu vida, el gozo, la alegría, el amor que sientes por Cristo, el entender que en medio de situaciones adversas como la que estamos viviendo, por la situación económica, por la situación del COVID, por el aislamiento, por la cuarentena, por la enfermedad, en medio de todo estamos fortalecidos en el Señor, porque Él es el que genera la paz en nuestra vida. Mateo 12:28, hablando acerca de la liberación, dice lo siguiente: pero si yo, dice Jesús, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que cuando habla de que el reino se ha acercado, está diciendo, primero se acercó porque no es de este mundo, es un reino eterno, es un reino celestial. Pero en segundo lugar, ese reino que se ha acercado, ese reino que no es de este mundo, también es un reino que ha llegado para transformar. Y tú y yo en esta noche somos una evidencia de la transformación que ha generado ese reino en nuestras vidas.
que nuestra vida ha cambiado, que en medio, y obviamente nos seguimos sometiendo a las autoridades civiles, nos seguimos sometiendo al presidente, al alcalde, al policía, al ministro, a las personas que son autoridad, pero entendemos que nuestro reino no es de este mundo, que somos peregrinos, pero que hay algo que ya está sucediendo acá. Por eso la palabra dice que también somos embajadores, porque como embajador tú puedes vivir como en el reino de Dios, y por eso lo estás entendiendo, estás comprendiendo que tu vida es diferente. Así que primero, no es de este mundo; en segundo lugar, ya transforma; pero en tercer lugar, a este reino entran personas que son conscientes que no lo merecen. Entonces yo quisiera que tú volvieras a la prédica que tuvimos de Jacob y Esaú, que tú volvieras a lo que hemos venido hablando acerca de la elección soberana de Dios, que hemos hablado de que no es por obras para que nadie se gloríe, que no es por méritos, que no es por mi moralidad, o que no es por mi ley o por la legalidad que tenga, sino solamente es por la bendición de Dios. Y resulta que hay una parábola en la Biblia que yo creo que usted ha escuchado. Jesús está hablando y dice que tiene dos hijos y que a uno le mandó a hacer algo y el hijo le dijo: ok, papá, yo voy y lo hago, tranquilo, cuente con eso, no hay problema. Pero el hijo fue y no hizo lo que el papá le mandó. Y después llamó al segundo y le dijo: oiga, vaya y haga tal cosa. Y el hijo se rebeló y dijo: pues no lo hago, no se me da la gana, no quiero hacerlo. Pero más sin embargo, cuando se fue del lado de su papá, sintió que tenía que hacerlo y fue e hizo lo que el papá le había mandado. Y Jesús al final les pregunta y les dijo: bueno, ¿y cuál de ellos dos hizo la voluntad de su padre? Y los dos responden: pues el segundo, que fue el que hizo lo que tenía que hacer. Ay, Jesús le suelta esta perla a los fariseos y les dice, Mateo capítulo 21 versículo 31: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Wow, ¿a quién le está hablando? A los fariseos. Le está diciendo: ustedes que guardan la ley, ustedes que están tan cegados en eso, ustedes que piensan que están por encima de todos porque están haciéndolo supuestamente bien. Quiero decirle que por delante de ustedes van aquellos que han decidido realmente colocar su fe y su confianza en mí, aquellos que han entendido que no lo merecen. Cuando hablamos, por ejemplo, de la historia que la he repetido varias veces del publicano y del fariseo en el templo orando, o cuando hablo de la historia del hijo pródigo que se fue y malgastó los bienes, pero del hijo que se quedó en la casa, entendemos que aquellos que creían que tenían todo el derecho de pertenecer al reino, aquellos que tenían los títulos, los honores, la rectitud, la confianza en sí mismos de que eran merecedores del reino, se quedaron por fuera. Pero aquellos que como el hijo pródigo volvieron con un corazón arrepentido, aquellos que como el publicano se hicieron al fondo del templo y se daban golpes de pecho diciendo: Señor, si tú no haces algo por nosotros no vamos a alcanzarlo, fueron los que los alcanzaron. Así que el reino de Dios, ese reino que se ha acercado, primero no es de este mundo. Segundo, es un reino que ha transformado su vida y ha transformado mi vida. Y en tercer lugar, es un reino al que no tendríamos derecho o al que no tenemos derecho por nuestros propios medios y al cual nos toca depositar nuestra fe en Jesús y en su sacrificio para poder entrar. Pero hay algo más de ese reino. Hay un cuarto aspecto de ese reino que se ha acercado, y es que el reino es lo más importante que debemos buscar. Y acá es donde tal vez muchos de nosotros nos perdemos, porque tal vez Jesús, conociendo nuestro corazón, Él sabe que nuestro corazón es un corazón lleno de ambiciones, es un corazón lleno de ansiedades, es un corazón que se fija solamente en lo temporal y que a veces corremos tanto de un lado para el otro, buscando la cuota, buscando el prestigio, buscando la fama, buscando la oportunidad, buscando solventar una economía, buscando establecer una tranquilidad para nuestra vejez. Pastor, ¿todo eso es malo? No, no estoy diciendo que sea malo, pero lo malo es que a veces corremos tanto detrás de lo temporal que olvidamos que lo más importante es que si el reino de Dios se ha acercado, entonces lo más importante es entender que no es de este mundo, que ese reino transforma, que ese reino yo entro sin merecerlo, pero ¿qué es lo que yo debo buscar de primeras? Entonces en la pantalla solamente le va a aparecer el texto bíblico porque es muy largo, pero déjeme leerlo, lo que dice la palabra en Mateo 22:6 del 25 al 33, y la palabra dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es un llamamiento a la vagancia. No es un llamamiento a que, bueno, entonces mañana no trabajo porque ya no me preocupo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que aunque tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir buscando el sustento, dice Pablo también en una de sus cartas, el que no trabaja, que no coma. Lo que está diciendo es que no podemos permitir que los afanes de este tiempo, que los afanes de este siglo nos aparten de lo más precioso. Y es el saber que ese reino que se ha acercado, que ese reino que no es terrenal, sino que es celestial, que ese reino que ha venido a transformar nuestra vida para tener paz, alegría, gozo, tranquilidad y bendición, que ese reino al cual alcanzamos no por un mérito propio, no porque sea muy bueno, no porque sea mejor que nadie, sino porque simplemente la gracia y el amor de Cristo nos ha alcanzado para entrar a ese reino. Esa debe ser nuestra primera preocupación. Ese debe ser nuestro derrotero diario, de que nosotros cada día caminemos más como embajadores de Cristo y que las actitudes, los pensamientos y la forma en la que nosotros vivamos nos lleve a ese reino. Así que vea todo lo que tiene el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es que el tiempo se ha cumplido y estamos diciendo que es ya, que es ahora, que no lo postergamos, que es para ahora. Estamos diciendo que el reino de los cielos se ha acercado, y lo que significa que se ha acercado es que es un reino que no pertenece a este mundo, que es un reino que nos transforma, que es un reino al que no mereceríamos entrar, pero que Dios nos da el pase de entrada a través del sacrificio de Cristo, y que es un reino que nosotros debemos cuidar y bendecir. Pero dice dos cosas más el mensaje de Jesús, y es que debemos arrepentirnos. ¿Y qué significa que debemos arrepentirnos? En el texto de Marcos, que es donde Jesús está hablando, está utilizando la palabra en griego que se llama metanoia. Y metanoia es un cambio de mente, o un cambio de mente, o un cambio de mente, de meta o de actitud. Entonces, como que yo iba en un sentido, mi vida tenía un sentido. Tal vez en mi vida yo no tenía como prioridad a Dios. Tal vez en mi vida yo no tenía como prioridad el reino. Tal vez en mi vida no era una prioridad buscar a Dios y colocarlo a Él en primer lugar. Pero en el arrepentimiento entiendo que en eso que no tenía a Dios como prioridad, estaba cometiendo graves errores, estaba trayendo dolor a mi vida, dolor y tristeza a la vida de mi familia. Tal vez podría tener mucho dinero, pero estaba generando arrogancia, orgullo, soberbia, o tal vez no tenía nada y estaba desbaratando mi hogar y estaba trayendo dolor, tristeza y angustia, o tal vez estaba colocando mi esperanza en mis títulos, en mis empresas, en lo que podía conseguir, pero totalmente alejado de Dios y una persona vacía, sin sentido y sin valores. Pero que cuando Cristo viene, entonces yo entro en un arrepentimiento donde digo, ok, caramba, creo que lo que estoy haciendo, creo que la vida que he vivido alejada de Cristo no sirve, y ahora quiero que Él me ayude a direccionar mi vida, y entonces empiezo a cambiar de dirección en mi vida. Lucas capítulo 13, versículo 3 dice la palabra: os digo, no antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Así que me está llamando al arrepentimiento, me está llamando a cambiar mi vida. Y el reino de los cielos, o el mensaje de Jesús, es un mensaje que nos dice, el tiempo es ahora. Que nos dice, el reino de Dios se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Pero que para acceder a ese reino tenemos que tener un corazón de arrepentimiento. Pero hay una cuarta cosa que dice el mensaje de Jesús, y es que debemos creer en el Evangelio. Así que no solamente es que el tiempo se cumplió, no es solamente que el reino se acercó, no es solamente que nos debemos arrepentir, sino también que debemos creer en el Evangelio. Y el creer en las buenas nuevas de Jesús, que anunció y ejecutó porque Él fue a la cruz del Calvario,
No es simplemente por un rito, no es simplemente porque yo haga una actitud de algo místico, sino simplemente es creer, simplemente es fe. ¿Y mi fe en qué la deposito? Mi fe la deposito en el sacrificio de Cristo. Cuando yo le digo que nosotros enredamos el evangelio y nos vamos por cosas que no es, a veces uno escucha unas prédicas que la verdad es que uno dice, pero ¿qué están hablando? ¿De dónde sacaron eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y entonces queremos temblar o queremos botarnos al piso o queremos hacer cosas raras o las teologías de los pactos y traiga plata para... No. El evangelio no es sino de creer. Yo decido creer. Yo decido creer en el sacrificio de Cristo. Yo decido creer en su amor. Entiendo que no es por mi mérito. Entiendo que no es como el judío que se paró enfrente y dijo, oiga, qué tan bárbaro soy, qué tan bueno soy. Entiendo que no es como el hijo mayor de los hijos pródigos que dijo, oiga, pero yo toda la vida acá sirviendo y portándome bien, ¿para qué me ha servido? No, es la actitud que tuvo el publicano, es la actitud que tuvo el hijo menor, donde dicen, ok, Dios, entendemos que no es por nuestra fuerza, entendemos que no hay nada que logremos hacer por nosotros, pero creemos en lo que tú hiciste y queremos acercarnos a ti, queremos acercarnos a tu amor. Así que Él es una nueva vida. Él nos da a nosotros una vida nueva. Tenemos esa vida en Él. Y esta es la esencia del evangelio. Por eso Pablo escribe en Gálatas y dice lo siguiente en el capítulo 1, versículos 6 al 9, diciendo esto: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es diferente evangelio? Llevarnos a cobrarnos por el evangelio, hacer pactos, hacer promesas, saber que entonces yo siembro una palabra, o volvernos a la ley, volvernos otra vez a cumplimiento de la ley porque necesitamos cumplir la ley para agradar a Dios. No, el evangelio es este. El evangelio es el tiempo, se ha cumplido, hoy es el momento. El evangelio es que el reino de Dios nos transforma, nos cambia. Es el entender que viene para nuestras vidas, para darnos algo nuevo que no lo merecíamos, pero que yo necesito creer en Él. Así que eso en Marcos, y obviamente estoy en un tiempo muy limitado, si no me extendería más, estamos hablando simplemente que el evangelio se compone de: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, tú y yo debemos arrepentirnos y debemos creer en la salvación. Ese es el mensaje. Eso es lo que tú y yo predicamos. Eso es lo que transforma la vida, o lo que ha transformado la vida de miles y miles de personas. Ahora, ese era mi primer punto. Sigue mi segundo punto. Somos los encargados de llevar este mensaje. Tú y yo somos los encargados de llevar este mensaje. Piensa por un momento en tu vida cristiana. Y tú, al igual que yo, somos el resultado de la oración de alguien y de la predicación de alguien. Alguien oró por ti, alguien oró por mí. Alguien se acercó a tu vida y aunque de pronto era complicado predicarte el evangelio, alguien tuvo el valor y te predicó el evangelio. Alguien se acercó a mí y tuvo el valor de predicarme el evangelio. Y por eso hemos conocido este evangelio que cambia vidas. Pero ahora a tu alrededor hay otros. A tu alrededor hay más personas. Y entonces Pablo dice o pregunta lo siguiente: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán si alguien no va y les comenta? Entonces ahora somos llamados a anunciar esas buenas noticias de salvación. Tú y yo somos responsables de hacerlo. Ahora, no necesariamente Dios te está llamando a hacer tiempo completo. Dios no te está llamando ahora que vas a ser un pastor en la iglesia o que tienes... No. Dios no te está llamando a eso. ¿Sabes? Dios te ha dado tu propia congregación y te ha dado tu propio púlpito. Y tu propia congregación y tu propio púlpito puede ser tu casa, puede ser tu barrio, puede ser el trabajo, puede ser el sitio de estudio. En ese lugar donde tú estás, es el lugar donde tú debes llevar el impacto del evangelio.
Ese lugar donde tú estás es donde debes llevar la palabra para que la gente pueda conocer, para que la gente pueda entender, para que la gente pueda amar, para que la gente pueda creer en el evangelio. Allí es donde podemos mostrar y contar las buenas nuevas de salvación. ¿Y por qué coloqué así? Porque primero lo muestro, ¿recuerdas el domingo? Primero lo modelo en mi vida, primero muestro en mi vida. ¿Qué muestro en mi vida? Que el tiempo se cumplió ya, por eso dejé mi pasada manera de vivir y camino en Cristo. Que el reino de Dios se ha acercado y por eso entiendo que no es de este mundo, entiendo que me ha transformado, entiendo que no lo merecía, pero que ahora creo en Él. Entiendo que me arrepentí de una vieja manera de vivir, que ya no vivo, que ahora tengo un testimonio de vida, de gozo, de paz, de alegría, de regocijo en el Señor, y he creído en ese evangelio. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que primero la gente debe ver en mi vida. Y cuando lo vea, que se acerquen y pero ¿qué le pasa? Yo poderle decir, es Cristo, es el evangelio, porque soy el llamado a llevarlo. Allí es donde podemos mostrar esas buenas nuevas. Pablo, en Romanos capítulo 1 versículo 14, se lo digo solamente para que lo recuerde, él dijo lo siguiente: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y ahí le coloqué en la pantalla subrayado, soy deudor. ¿A qué se refiere? A que él decía, yo tengo la obligación, yo ya soy salvo, camino en el Señor, pero tengo la obligación, tengo la necesidad de ir a predicarle. Recuerde a los hombres leprosos que estaban comiendo los manjares y dijeron, oiga, pero no, imposible que nosotros no vayamos y les llevemos la palabra a ellos, imposible que no vayamos y les contemos estas buenas noticias a aquellos que están muriendo de hambre. Bueno, hoy tú tienes unas buenas noticias y te es necesario poderlas compartir, te es necesario llevarlas. Pastor, pero no van a creer. Bueno, tal vez qué hubiera pasado si alguien pensara de ti eso. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera dicho, no, ese Giovanni que va a creer, no, ese Mateo que va a creer, no, esa Yanira que va a creer, no, esa Saturia o esa Belkis o quién más está allí, Héctor? ¿Qué hubiera pasado si hubieran pensado en eso? Alguien se atrevió a llevarnos la palabra y hoy Dios quiere que tú te atrevas y tenemos esa obligación de anunciar las buenas noticias. Ahora, ¿por qué las debemos anunciar? Yo quiero decirle por qué las debemos anunciar. Primero, porque el hombre está muerto y necesita vida. Esa es la realidad de todos los que no tienen a Cristo. Están muertos y necesitan vida. Dice la palabra en Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la necesidad que tenemos. En segundo lugar, porque el hombre va por un camino de destrucción y necesita encontrar la liberación. Vamos en rumbo al abismo, vamos rumbo a la pérdida y necesitamos encontrar la liberación. En Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la realidad de los que van caminando por ese camino de desolación, porque el hombre vive sin esperanza y el hombre necesita desesperadamente a Dios, aunque no lo sepa, lo necesita. Cuando tú recibiste a Cristo, tú no sabías que necesitabas tanto a Cristo. Cuando yo recibí a Cristo, yo no sabía que lo necesitaba tanto, pero ahora cada vez que lo conozco, soy más consciente de la necesidad que tenía de este evangelio y tú tienes la posibilidad de llevarle esta palabra a otros. Dice en Efesios 2:13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es lo que predicamos. También lo predicamos porque el hombre está separado de Dios y necesita a Cristo. Necesita tener un encuentro personal con el autor de la vida. Necesita encontrar su perdón, encontrar su amor, encontrar su misericordia. En Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que nos separaba. Está hablando de los judíos y está hablando de los gentiles. Derribó la pared y de los dos pueblos hizo uno. La nueva Israel, la Israel espiritual, los hijos de la promesa de los que hemos hablado durante estos días. ¿Por qué más necesitamos predicar? Porque el hombre está perdido y necesita ser encontrado por Cristo. El hombre, ayer no la vi muy clara, pero creo que era una noticia de la frontera con Estados Unidos, con México, y mostraron a un niño que parece que sus padres lo dejaron abandonado, y partía el corazón ver a ese niño llorando, buscando a sus padres. Tal vez nosotros perdimos hace mucho tiempo el camino, y cuando estábamos perdidos, Cristo nos encontró. ¿Sabe qué eso es lo que significa misericordia?
no que nosotros lo hayamos encontrado a Él, sino que Él nos encontró a nosotros. Por eso en Lucas 19:10 dice la palabra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que somos enviados a predicar de modo que la gente pueda oír y creer. O sea, tú tienes que predicar de tal manera, con tu vida y con lo que tú eres, de tal manera que la gente pueda oír y creer. La gente que te ve, oye y cree lo que tú estás diciendo. Y algo importante es entender que no hay otro camino, no hay otra forma. Anoche preguntábamos en el ICAS cuál era la diferencia entre la vida cristiana y una religión, y es esta: que la vida cristiana realmente trae vida, que la vida cristiana realmente transforma, pero transforma cuando tú predicas, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y voy con mi tercer y último punto: más que un encargo, es un privilegio. O sea, más que tú digas ahora, me toca predicar, ahora yo qué hago. No, yo quiero que tú lo mires como un privilegio, porque seguramente cuando yo vaya al cielo y me encuentre con la persona que me predicó, le voy a mirar a los ojos y le voy a decir: gracias. Gracias por haber insistido, gracias por no haber claudicado, gracias porque sé que muchas veces lo miré feo, gracias porque muchas veces sé que no quise escucharlo, porque muchas veces pensé que el mensaje que me estaba dando era algo aburrido, algo cansón, pero gracias por haberme insistido, porque si no me hubieras insistido, mi camino hubiera sido otro. El predicar la palabra es un privilegio. El predicar la palabra es una bendición que Dios nos da. El texto de Pablo dice: porque hermosos son los pies. Yo quiero decirle de dónde lo toma, y él lo toma de Isaías 52:7. Y en Isaías 52:7 dice la palabra: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Y hoy podemos hablar eso, que en nuestro reino, en el reino que no es de este mundo, hay un Dios que reina con poder. Obviamente Él va a venir. Somos llamados a ir esparciendo la semilla por donde andamos. El Salmo 145, no estoy seguro, dice que hermoso es el que lleva la semilla, que irá andando y llorando, el que lleva la preciosa gavilla, pero volverá con gozo trayendo la cosecha. Y Dios quiere que traigamos una cosecha. El infierno no fue hecho para el hombre, pero muchos van a ir al infierno. Primero por su dureza de corazón, pero en segundo porque tal vez no tuvimos el valor de predicar, porque tal vez no tuvimos el valor de decirle: hay una esperanza, hay una salvación. Qué alegría llevar el evangelio y entender que la gracia de Dios transforma vidas. En mi ministerio, algo que me impacta es ver vidas transformadas. En algunos los cambios se ven más rápidos, en otros se demoran un poco, pero es una alegría. Así como es una alegría, también es un dolor cuando vemos que alguien se aleja. También es un dolor cuando vemos que alguien no quiere caminar en este camino. Así que Cristo es el Rey de este reino, y donde tendremos paz, justicia y amor. Ahora, tenemos en nuestro corazón el mensaje más importante que cualquier persona pueda recibir. O sea, tú tienes oro en tu corazón. Lo que tú tienes vale más que cualquier cosa en el mundo, y eres tú el responsable de hacerlo, y no tienes excusa. Pero yo termino con esto. Tal vez recibiremos rechazos por causa del evangelio. Tal vez gente nos mirará feo. Tal vez nos tildarán de aleluyas. Tal vez nos cerrarán la puerta en la cara. Pero cuando yo estaba preparando el mensaje, recordé algo que me impactó. Pedro y Juan están predicando, son encarcelados, son azotados, después los dejan libres, les dicen: no vayan a predicar más en ese nombre. Ellos vuelven y predican en el nombre de Cristo, vuelven y hablan de Cristo, vuelven y los cogen prisioneros, los azotan nuevamente, los golpean, y entre ellos hacen una charla. ¿Qué haremos con ellos? Se levanta un principal, creo que es Gamaliel, el que habla y dice: bueno, pues si esto no es de Dios, eso se va a extinguir. Si es de Dios, ¿quién lo va a detener? Eso hay que dejarlos ir. Y dice la palabra que los golpean nuevamente, los azotan nuevamente y los dejan libres, y les dicen: pero cuidadito volver a predicar en ese nombre. Me encanta esta pasión, y yo quisiera que en nosotros se encendiera ese fuego. Hechos capítulo 5, versículo 41 y 42 de la palabra: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar, pero de predicar a Cristo, no de predicar de fama, no de predicar de riquezas, no de predicar de cosas que no son, de predicar el evangelio, de hablar la salvación, de hablar las buenas nuevas, de entender que en Cristo hay esperanza. Y hoy tú y yo tenemos un mensaje que compartir. Tu hogar ha cambiado, tu vida ha cambiado, tu trabajo ha cambiado, tus finanzas han cambiado, la paz en tu corazón ha cambiado, porque Cristo llegó un día. Y ese es el mensaje que tienes para compartir. Por favor, espero que haya sido de bendición esta palabra. Solamente inclina tu rostro un momento. Dios, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque hay un mensaje, Señor, que tenemos para compartir. Hay un mensaje que tú nos has dado, y en ese mensaje, Señor, es entender que el tiempo se ha cumplido y que es ahora donde empieza la transformación, que es ahora, Señor, donde si caminamos en obediencia a tu palabra, tú empezarás a hacer cosas sobrenaturales y maravillosas en nuestras vidas y nos llevarás, Señor, a vivir y a identificar el reino, Señor. No importa que los políticos quieran colocarle IVA a todo, no importa lo que suceda, Señor, nos sujetamos a la autoridad, pero entendemos que nuestra provisión y que nuestra bendición viene de ti, que tú serás el que nos sostenga y que veremos tu gloria y veremos tu obra milagrosa en todo lo que hagamos, en todo lo que vivamos. Señor, entendemos que tu reino se ha acercado, que ese reino que se acercó a nuestra vida no es un reino de este mundo, por eso no está instaurado en esta tierra, es un reino eterno, es un reino celestial donde tú eres el Señor, y ese reino ha transformado nuestro corazón y nuestra vida para amarte, para bendecirte, para exaltarte. Por eso, Señor, decidimos creer en ese reino, decidimos, Señor, entender que aunque no lo merecíamos, Señor, tú nos diste el privilegio de pertenecer a Él, tú nos diste el privilegio de caminar en Él, Señor, un reino en el que debemos arrepentirnos, Señor, en el que debemos cambiar nuestras acciones negativas, nuestro pensamiento incorrecto, Dios, pero no por nuestras fuerzas, Dios, sino porque a través del nuevo nacimiento tú colocas en nosotros una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar, una nueva forma de vivir, Señor, un reino en el que creemos, Señor, porque es un reino que realmente transforma y que cambia, y que somos nosotros testimonios de ese reino, somos los encargados de llevar ese mensaje, porque hay una humanidad que se pierde, porque hay una humanidad que está en dolor, porque hay una humanidad, Señor, que está rumbo, Señor, al abismo, Padre, como si nadie tuvieran para avisarles, Dios, pero somos nosotros los que podemos, a través de la oración, del testimonio y de la predicación del evangelio, Señor, los que podemos transformar y cambiar esas vidas. Señor, hoy clamamos por hogares, por hombres, por mujeres, por ancianos, por jóvenes, por niños, Señor. Aún oramos por aquellos que pertenecieron a nuestra iglesia y que ya no están. Y cuando hablo de nuestra iglesia no estoy hablando de ICAS, sino que pertenecieron a la iglesia de Cristo y se apartaron, se fueron, Señor. Hoy clamamos para que tú los traigas nuevamente a casa. Hoy clamamos para que tú los direcciones nuevamente en el caminar contigo, Señor. Somos los encargados de llevar este mensaje a una humanidad agonizante, Señor. Permítenos tomarlo como un privilegio de vida, como un privilegio de amor, como un privilegio de gracia, y poder, Señor, llevar estas buenas noticias a todo el que la necesite, Señor. Padre, sé que ha sido mucha información para una sola hora, Padre, pero te pido, Señor, que ellos puedan entenderlo, que puedan discernir, que puedan saber qué significa, Señor, el llevar esas buenas, que somos los llamados a predicar ese evangelio y que tú nos das la capacidad. Bendigo a cada persona, a cada hombre y a cada mujer. Quita de nosotros, Señor, la pasividad, quita de nosotros la comodidad y llévanos, Señor, a predicar el evangelio de vida, de paz y de gozo que tú nos has dado. Bendigo cada hogar, cada familia, cada persona que en este momento está conectado a esta transmisión y los que posteriormente la verán, Señor, y te pedimos que sea tu ministración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por estar acá. Espero que el mensaje haya sido de bendición, y por favor sus comentarios son bien importantes para nosotros, para saber que está recibiendo la palabra. Así que coméntenos lo que este mensaje motive en su vida, si lo desafía, si lo reta a llevar esta palabra y que podamos entenderlo, ¿de acuerdo? Una bendición muy especial para todos.
Los bendigo, gracias por sus diezmos, por sus ofrendas. Ustedes saben que todo esto lo hacemos posible porque usted nos bendice con sus diezmos, con su obediencia. No está comprando nada, usted es salvo por gracia, tiene el amor de Dios por gracia, pero es su gratitud y su obediencia a la palabra. Así que bendigo a todos aquellos que con amor y con alegría depositan sus diezmos, los llevan a la iglesia, se los entregan al pastor, los depositan en la cuenta. Dios los bendiga, les multiplique, y te invito a que si tú no lo has hecho, puedas empezar a hacerlo y veas también la bendición de Dios sobre tu vida. Mañana, varones, todos los varones, 5 de la mañana, los espero. No se pierda ese tiempo. Más o menos hay un grupo de 15, 16 varones, pero quisiéramos que fuera un grupo de 30, de 40, de 50 varones. Quisiéramos entrar en algo bien especial, así que los invito. Mañana 5 de la mañana, en un momentico les mando el link, les mando la invitación para que nos conectemos y podamos recibir esta palabra. En la noche, nuestro ICAS en casa. Mañana nuestro último día de ICAS en casa, terminando el capítulo 10, terminando este capítulo 10 que ha sido tremendo para nosotros. Y viernes y sábado, recuerde que tenemos los grupos de influencia. Por favor, todos a sus grupos, y si usted no sabe a qué grupo pertenece, escríbanos y nosotros le vamos a decir a dónde pueden llegar, a dónde se pueden inscribir y cómo lo pueden hacer, ¿de acuerdo? El domingo, bueno, estamos cumpliendo a la autoridad, estamos siguiendo las normas de seguridad, así que nos toca virtual, así que vamos a estar desde la iglesia solamente los equipos de trabajo transmitiendo el servicio, pero esperamos que a las 10 de la mañana usted esté conectado frente a su televisor para recibir la predicación, y una vez termine el servicio, que los niños puedan recibir esa palabra. Estoy esperando, le toqué la puerta a mis líderes para ver si me copian en que podamos hacer el próximo miércoles el servicio en vivo para poder no deshabituarnos de la iglesia. Así que si veo que hay respuesta afirmativa, entonces les estaremos mandando la invitación para que los que quieran y estén cerquita de la iglesia, o si está lejos pero puede movilizarse en su carro o en su moto, para que podamos el próximo miércoles, si Dios lo permite, tener ese servicio presencial en la iglesia y no perder esa costumbre, ¿de acuerdo? Mientras tanto, el domingo nos vemos. Esos son los anuncios. Muy feliz de poder compartir esta palabra. Los bendigo, los amamos. Gracias por todo lo que están escribiendo. En un momentico lo vamos a leer sus comentarios. Mañana, hombres, no fallen. Todos los hombres los esperamos, desde el más joven hasta el más anciano, es para todos, y tenemos cosas que estamos pensando para integrarnos más en esa comunión de varones. ¿Listo? Así que los bendigo, que tengan una feliz noche y que descansen. Chao.